Doctor y compañeros, tengan buen día. Mi nombre es Jiménez Castillo Steven Adonai y en esta oportunidad como integrante del grupo de seminario de que le corresponde el tema número 48, me corresponde iniciar con el desarrollo del contenido. Para dar inicio al tema, en primer lugar, el tema que nos tocó es el género Leptospira relacionado con la enfermedad de leptospirosis. Para dar inicio, vamos a decir que la leptospirosis es una enfermedad zoonótica que se transmite a los seres humanos, ya sea por contacto directo o por contacto indirecto. Que sea una enfermedad zoonótica quiere decir que solo se puede transmitir de los animales a los seres humanos y no de un ser humano a otro ser humano. El primer punto a desarrollar en cuanto al desarrollo del seminario corresponde a la descripción del agente etiológico de la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad causada por las leptóspiras, que son especies de espiroquetas que pertenecen a la familia de los Spirochaetes y de la familia de las Leptospiraceae. En la actualidad se han descrito 22 especies de leptóspira, las cuales se han agrupado en especies no patógenas, de las cuales se sabe que son 10 especies, en especies intermedias, de las cuales se sabe que son 5, y en especies no patógenas, de las cuales se han identificado 7 especies. Las especies patógenas de Leptospira se agrupan en una diversidad de serotipos de acuerdo a su contenido, a su composición antigenética, la cual se han descrito que son 250 serotipos que se han distribuido en 26 grupos. Las leptóspiras son un género y como todo género está formado por un grupo de microorganismos. Esos microorganismos, dentro de esos microorganismos que lo componen, encontramos a la Leptospira interrogans, que es el microorganismo que mayormente se ha asociado con la enfermedad de la leptospirosis. Estos microorganismos pertenecientes al género Leptospira van a tener características que van a ser comunes. Como podemos observar en la imagen, donde se puede observar una leptóspira, las características de estos microorganismos del agente etiológico es que son microorganismos helicoidales, microorganismos delgados, móviles, cuyos extremos van a terminar en forma de ganchos y además van a tener dos flagelos periplasmáticos con incrustaciones polares en su membrana citoplásmica, ¿verdad? Que es lo que le va a dar la movilidad. Además de eso, las leptóspiras se van a caracterizar porque van a ser microorganismos que van a captar poco la atención. Sin embargo, se pueden observar con un microscopio de campo oscuro, lo cual va a determinar una ventaja, ya que con un examen de microscopio de campo oscuro se puede determinar si una persona tiene o no una leptóspira. Otras características del género es que son microorganismos aerobios gram negativos, que además sobreviven en un pH entre 6 y 8, pero prefieren los pHs alcalinos. Además, son microorganismos que van a sobrevivir en aquellos ambientes donde haya una alta humedad, y tienen que haber también nutrientes orgánicos que les permitan crecer. Estos microorganismos también van a sobrevivir a una temperatura específica, como por ejemplo una temperatura de 13 hasta los 38 centígrados. Estos microorganismos tampoco forman esporas y no van a formar también cápsula, no tienen cápsula. Y sus reservorios generalmente se encuentran en animales como cerdos, grandes rumiantes como el ganado bovino, caninos como los perros y roedores, ¿verdad? Y principalmente en las ratas. El siguiente punto corresponde a la historia de la enfermedad. En esta línea de tiempo que se observa en la diapositiva podemos observar el desarrollo cronológico de la leptospirosis, desde que Kissinger en 1853 descubrió en Egipto una enfermedad a la cual denominó tifoidea biliosa y 30 años después Landucci en 1883 la descubrió una enfermedad en dos trabajadores de alcantarillados en París, a la cual denominó tifoidea biliosa o tifoidea hepática, presumiblemente leptospirosis. Posteriormente, 3 años después, Weil en 1886 des- eh, fue el primero en describir las características patológicas de la leptospirosis ictérica. Y luego en 1915, en Japón, fue la primera vez que se aisló el microorganismo por Indana Ido. Y posteriormente, en 1917, Noguchi
fue el primero que la denominó leptóspira al microorganismo por su forma en espiral y por ser delgado. También es importante mencionar que en Cuba, Navarro Valdés descubrió una enfermedad que era como similar a la enfermedad de Weil y la logró aislar de la fiebre amarilla. Y posteriormente Martínez y Martínez descubrieron 58 casos de una enfermedad que presentaba un cuadro diagnóstico con ictericia y con hemorragia y también con una toma de renal característica, la cual eh, posteriormente iba a producir un efecto en el cual en 1945 Martínez, Soler y Curbelo iban a descubrir o a presentar por primera vez el primer caso de leptospirosis que lo descubrieron a través de un examen serológico y descubrieron que una serovariedad del género Leptospira, que era la Leptospira icterohemorragiae, era el que había causado la enfermedad. Este sería el desarrollo cronológico de la enfermedad. El siguiente punto corresponde a la epidemiología. Como podemos ver en la imagen, la enfermedad de la leptospirosis epidemiológicamente afecta más a los hombres, especialmente en aquellas zonas, en las etapas de verano y otoño, en los hemisferios norte y sur, y también en la etapa lluviosa en los trópicos. La enfermedad puede comportarse como una enfermedad epidémica y como una enfermedad eh, endémica. Asimismo, esta enfermedad, en las leptóspiras, se transmiten mayoritariamente por contacto directo como la sangre, con orina o con tejido de animal que haya tenido este contacto que tenga el microorganismo, ¿verdad? Y mayoritariamente también por la contaminación ambiental. La leptóspira, debido a que sobrevive en un ambiente de alta humedad, el agua representa el principal vehículo de transmisión de la enfermedad, especialmente en aquellos grupos que son laborales, que son susceptibles, ¿verdad? Por ejemplo, los veterinarios, debido a que por su trabajo tienen contacto con animales domésticos como perros y gatos, o con cerdos, con ganado, con caballos y hasta incluso con roedores, ¿verdad? Con ratas. Y los trabajadores agropecuarios y los trabajadores que trabajan en mataderos también son susceptibles, y especialmente los trabajadores de la industria pesquera y los trabajadores que trabajan en los alcantarillados son muy susceptibles a la leptospirosis debido a que trabajan con agua, y habíamos dicho que el agua es el principal vehículo de transmisión de la enfermedad. Otro punto importante es la exposición recreativa y el contacto con los animales domésticos. También es una fuente importante de transmisión de la leptospirosis. La exposición recreativa hace referencia a que, por ejemplo, hay personas que viajan, hacen excursiones o viajan a otros países y realizan actividades en ríos de agua dulce, ¿verdad? O lagunas de agua dulce. Por ejemplo, pueden realizar natación, canotaje, esquí acuático, y estas personas al ingerir uno o más tragos de agua que lacustre, que se encuentre contaminada con estos microorganismos, puede ser susceptible a adquirir la enfermedad. Igualmente las personas que realizan exploración de cavernas o que hacen caminatas por la selva también pueden adquirirla. Es por eso que a esta enfermedad se le conoce también como enfermedad del viajero, debido a que la mayor parte de las personas la adquieren al viajar a países tropicales. Y por último, la enfermedad también epidemiológicamente, ¿verdad? También puede transmitirse por la mordedura de un animal. Hasta esa sería mi participación, y continuaría mi compañera con la distribución de la enfermedad. Gracias. Mi nombre es Gabriela Alejandra Joya y continuaré con los tres apartados correspondientes que son distribución, reservorio y periodo de incubación. Tenemos que la leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial. La distribución geográfica de la leptospirosis es cosmopolita, estando favorecida por las condiciones ambientales presentes en lo que son las regiones de clima tropical y
y subtropical, perdón, con elevadas temperaturas y periodos con altos índices de pluviométrico, que favorecen lo que es la aparición de epidemias de carácter estacional, excepto en aquellas regiones que decimos que son polares. La incidencia más elevada de leptospirosis humana se ha registrado en países insulares o de baja altitud que sufren lo que son inundaciones. Actualmente su transmisión ocurre con mayor frecuencia en zonas donde hay expansión poblacional, decimos, especialmente en países en vías de desarrollo. Dentro de los factores ligandos al agente etiológico tenemos tres puntos que prácticamente son los que favorecen y la persistencia del foco de la leptospirosis. Se encuentra, en primer lugar, tenemos un elevado grado de variación antigénica. En segundo, tenemos un relativo grado de sobrevivencia a nivel ambiental. Y como tercer punto, tenemos una amplia variedad de vertebrados susceptibles que pueden servir de hospedadero a lo que es el microorganismo. También cabe mencionar que la leptospirosis es una enfermedad endémica en zonas rurales y que afectan prácticamente a lo que son los agricultores. Esta enfermedad constituye un riesgo ocupacional para aquellos trabajadores de arrozales y los trabajadores de campos de caña de azúcar, pero también a granjeros, pescadores, veterinarios, criadores, perdón, de animales, trabajadores de lechería, rastros y alcantarillados. La exposición a la leptospirosis es transmitida por roedores. Parece ir en aumento en las zonas urbanas, especialmente durante las inundaciones, como ya lo mencionaba. Se presentan brotes en personas expuestas a lo que es el agua dulce, como tenemos en las imágenes correspondientes, ríos, arroyos, lagos contaminados por lo que es la orina de estos animales que son domésticos, también silvestres, también es contaminada por los que son tejidos de animales infectados, siendo un riesgo de las actividades recreativas para aquellas personas que practican deportes, son bañistas, personas que acampan al aire libre en estas zonas contaminadas. También porque la leptospira puede hospedarse en diversos grupos de vertebrados. Decimos que los mamíferos son como el mayor foco así de esta epidemia. Actualmente los de mayor significado epidemiológico, podemos decir. En los ecosistemas silvestres no modificados por lo que son los humanos, las infecciones afectan a los roedores, los marsupiales, los carnívoros y los edentados, mientras que en los ecosistemas rurales que ya son y urbanos que ya son prácticamente modificados por el humano, el principal reservorio de la leptospirosis está constituida por los roedores sinantrópicos, entre los cuales el principal es el Ratus norglus. Estos no exteriorizan ningún signo de infección. Un brote importante decimos que ocurrió en 1995, fue en Nicaragua y causó una elevada mortalidad. En años recientes se han notificado brotes en los países de Asia, Europa, Australia y el continente americano. El segundo apartado son los reservorios. Tenemos que los reservorios son los animales tanto domésticos como los silvestres. La leptospira patógeno se conserva en lo que son los túbulos renales y en el aparato genital de estos animales, quienes actúan como huésped de mantenimientos naturales y que pueden ser excretadores asintomáticos por años o incluso durante toda la vida. Algunos reservorios incluyen lo que es el ganado bovino, el porcino, los ¿cómo les puedo decir? Los caninos, las ratas y los mapaches, pero los reservorios más importantes decimos que son los mamíferos pequeños, ya que estos pueden transmitir la infección a los animales domésticos y luego a los humanos. Esto prácticamente viene siendo como una cadena. Un ejemplo de esto sería la mayoría de los perros de las zonas urbanas, tanto los callejeros como los domésticos muestran lo que son índices de infección de leptospirosis y esto la excretan por lo que es la orina. Otros huéspedes animales, algunos pueden ser, digamos, portadores más breves. En esto tenemos los roedores silvestres, los tejones, los ciervos, las ardillas, los zorros, las mofetas, los mapaches y por supuesto las zarigüeyas. También se han observado algunos
casos, por decirlo así, en reptiles y anfibios. Anfibios en este caso nos referimos a las ranas, que pueden ser portadoras de leptospiras patógenas, pero es poco probable de que tengan lo que es una función importante en el punto de vista epidemiológico. Por último, este apartado tenemos lo que es el periodo de incubación, es decir, el tiempo que va desde que entra la leptospira en la sangre y a la aparición de síntomas de la leptospirosis. Suele esto ser alrededor de 5 a 14 días, pero puede oscilar entre 2 a 30 días. La forma típica de la leptospirosis tiene lo que son dos fases, que a su vez coinciden con dos fases de fiebre. La primera fase o septicémica es cuando la leptospira se puede detectar en lo que es la sangre. Dura entre 4 y 7 días. Después, entre los 7 y 10 días, la fiebre prácticamente ha desaparecido y luego vuelve a aparecer en la segunda fase, esta llamada también fase inmune, que ocurre durante entre 4 y 30 días. Buen día compañeros, doctor. Mi nombre es Walter Fernando Rodríguez Mendoza y yo les voy a hablar sobre lo que es el periodo de transmisibilidad de la leptospirosis, la susceptibilidad, la patogenia y la patología. Comenzamos con el video. Ok, vamos a empezar con lo que es la exposición, hablando un poco sobre lo que es la transmisión de la leptospirosis, al igual de lo que es el periodo de transmisibilidad. La leptospirosis, o también conocida como enfermedad de Weil, fiebre canícola, ictericia hemorrágica, fiebre del cieno, fiebre de los arrozales, enfermedad de los porquerizos o enfermedad también o fiebre de los cañaverales, se puede transmitir por contacto por las mucosas o de las mucosas o de la piel, específicamente si esta está escoriada o después de una inmersión prolongada con tierra húmeda, vegetación contaminada con orines de animales infectados con leptospirosis, aguas contaminadas de leptospirosis o leptóspiras, líquidos corporales o tejidos de animales infectados con leptospirosis. De vez en cuando se puede transmitir al consumir agua o alimentos que están contaminados por la orina o con la orina de animales que están infectados, por ejemplo las ratas. Las ratas es el reservorio común de leptospirosis en el entorno del ser humano, ¿verdad? Ya que este es del medio, ¿verdad?, en el que se mueve más, el animal que más se mueve con un riesgo de tener leptospirosis para el ser humano. Es muy rara la vez que se dé una transmisión directa de leptospirosis de persona a persona. Los humanos pueden excretar lo que es la leptospirosis en orina durante un mes, pero se ha observado que la leptospiruria en los humanos puede prolongarse lo que es durante varios meses hasta incluso años después de presentar un cuadro agudo de leptospirosis. Vamos a continuar hablando de lo que es la susceptibilidad o huéspedes susceptibles, ¿verdad? Estos pueden ser niños, adultos en áreas donde la infección es endémica en los reservorios animales. Aparte de niños y adultos, también lo que es la fauna, ya sea doméstica y fauna silvestre, es un huésped susceptible, como por ejemplo los perros, los gatos, el ganado bovino, los equinos. Estos son huéspedes susceptibles, ¿verdad? Y esto ya constituye lo que es un riesgo ocupacional para los trabajadores agropecuarios. ¿Por qué? Porque aquellos que cultivan arroz, aquellos que cultivan caña de azúcar, aquellos que crían ganado bovino o equinos, aquellos pescadores también incluso, ¿verdad?, que estén en riesgo de un agua contaminada con leptospirosis, incluso el pez puede tener, o sea, ese riesgo de tener el contacto con el organismo patógeno. Y incluso excursionistas también tienen el riesgo de contraer leptospirosis, ya que, o sea, si nadan en esta agua contaminada de leptospirosis, pueden tener contacto con el patógeno, ¿verdad? Entonces ya estos son las personas que tienen un mayor riesgo de lo que es contraer la leptospirosis, le tienen mayor susceptibilidad. Vamos a pasar con lo que es la patogenia, patología. Vamos a hablar sobre lo que es las leptospiras patógenas. Estas han adquirido genes que le han permitido tener múltiples hospederos debido a la transferencia horizontal, ya sea de genes, duplicación genética, reducción genómica. Las leptóspiras patógenas, estas expresan enzimas como la esfingomielasa y las enzimas proteolíticas que son características de estas. Dentro de estas leptóspiras patógenas vamos a encontrar algunos factores de virulencia como los siguientes. Tenemos lo que son las VM proteins, que son las proteínas moduladoras de virulencia, que estas son proteínas asociadas a otros factores de virulencia. También encontramos la homooxigenasa, que es un importante para la asimilación de hierro.
Tenemos lo que son las lipoproteínas LIG-B, que modulan la adhesión celular. También presenta toxinas como la esfingomielasa, que actúa sobre la esfingomielina, y rompiendo lo que son los enlaces fosfodiésteres. También tenemos lo que es la colagenasa, que es una enzima proteolítica que es capaz de interactuar con el colágeno en la matriz extracelular. La transmisión va a empezar a través de lo que son abrasiones o cortaduras cutáneas por las mucosas, en particular la conjuntiva y la bucal. Por aquí podemos observar lo que es una abrasión a través de la epidermis. Podemos observar acá que la espiroqueta del leptospira ingresa a lo que es el entorno extracelular y a raíz de esta motilidad, o sea, la motilidad que tiene la espiroqueta de la leptóspira, se puede mover en ambientes muy viscosos, y como el tejido conectivo y a grandes velocidades también, y este es un mecanismo en el cual puede atravesar el endotelio de los vasos sanguíneos como linfáticos. Aquí va a iniciar lo que es la interacción patógeno-hospedero. Perdón, el patógeno en este caso, que es el Leptospira interrogans, va a liberar algunos de los que son factores virulénticos como tales: la adhesión a diferentes células y macromoléculas, la secreción de proteasas y hemolinasas, también secuestra lo que es el sistema de complemento de coagulación y tiene una buena adaptación a ambientes oxidativos. El respuesta del hospedero va a liberar células endoteliales activadas que producen citoquinas y péptidos antimicrobianos. También activa lo que es las TLR2, induciendo también la respuesta inmune en producción a las citoquinas. Al igual que va a liberar sustancias reactivas de oxígeno e hidrógeno por parte de células innatas, y su respuesta adaptativa va a ser una respuesta adaptativa humoral. Además, las leptospiras patógenas resisten la ingestión y destrucción por neutrófilos, monocitos y macrófagos. Durante la fase inmunitaria, la aparición de anticuerpos coincide con la desaparición de leptospiras de la sangre. Sin embargo, las bacterias persisten en órganos como hígado, pulmones, riñones, corazón y cerebro. Aquí podemos observar en este anexo, en la imagen de la izquierda, podemos observar lo que es una radiografía torácica. Y en la imagen derecha podemos observar un campo de aspecto macroscópico de un lóbulo pulmonar inferior derecho, con una necropsia debido a lo que es una leptospira grave en un niño de 15 años. Aquí podemos observar todo el daño que le puede causar lo que es la leptospirosis al organismo humano, ¿verdad? Y hasta aquí llegaría mi participación y le doy muchas gracias por su atención. Mi nombre es Joana Gabriela Rodríguez Fuentes y en esta ocasión me corresponde explicar el cuadro clínico y el diagnóstico de laboratorio del tema leptospirosis. Para dar inicio, la leptospirosis es una enfermedad que puede ser letal, con hemorragias y fallas de múltiples órganos, esto como manifestaciones clínicas distintivas, pero se cree que en la mayoría de los casos esta es relativamente leve, como inicio súbito de una enfermedad febril. La leptospirosis se caracteriza por ser una enfermedad bifásica. La fase aguda se presenta fiebre de 3 a 10 días y no hay una diferencia clara entre la primera y la segunda fase, ya que hay pacientes con leptospirosis leve de que no siempre incluyen una segunda fase, y la enfermedad grave, esta puede ser monofásica y fulminante. La leptospirosis leve, la mayoría de los pacientes, estos son asintomáticos o solamente sufren una enfermedad leve, y por ello estos no buscan atención médica. Pero hay evidencia serológica de infecciones pasadas de personas que estuvieron expuestas, pero que de alguna manera estos no enfermaron. Sin embargo, la leptospirosis leve sintomática, esta se caracteriza por ser una enfermedad semejante a la gripe, con fiebre, escalofríos, cefalea, dolor abdominal, sufusión conjuntival, náuseas, vómitos y mialgia. El dolor muscular ese es muy intenso y afecta en particular a zonas como la espalda, el abdomen y las pantorrillas. Y la cefalea también es muy intensa. Esta se localiza en la región frontal o retroorbitaria.
Esta se asemeja a la del dengue. También se puede presentar fotofobia y en algunos casos se presenta meningismo aséptico, que este afecta más que todo a los niños que los adultos. Y en las exploraciones físicas puede presentarse cualquiera de los siguientes hallazgos y ninguno de los cuales es patognómico de leptospirosis, como antes mencionado la fiebre, la sufusión conjuntival, meningismo, sensibilidad muscular, exantema, esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatía, y en la auscultación pulmonar se pueden presentar estertores, una respiración con silbido o ronquido. El exantema por lo general es transitorio y este puede ser macular, maculopapular, eritematoso o hemorrágico. La succión conjuntival, como se puede observar acá, son pequeñas zonas hemorrágicas en la conjuntiva y se puede presentar ictericia leve, que ese es un color amarillento tanto de la piel como de la mucosa. La evolución natural de la leptospirosis leve por lo general conlleva a la resolución espontánea, pero en algunos casos los síntomas pueden persistir. En ausencia de un diagnóstico clínico y de un tratamiento antimicrobiano, la tasa de mortalidad de la leptospirosis leve es muy bajo. La leptospirosis grave es semejante a la de la forma leve, sin embargo, esta evoluciona rápidamente y se acompaña de una tasa de mortalidad que varía entre el 1 y el 50%. Las tasas de mortalidad más altas de la leptospirosis grave, estas están relacionadas con edades mayores de 40 años y se presentan alteraciones del estado mental, insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, hipotensión, arritmias. El cuadro clínico típico, también llamado síndrome de Weil, este consiste en la tríada de hemorragia, ictericia y nefropatía aguda. Los pacientes mueren por choque séptico con falla de múltiples órganos y complicaciones hemorrágicas muy graves, que estos pueden afectar a los pulmones, el tubo digestivo, el aparato urogenital, la piel, presentándose petequias, equimosis y hemorragia en los sitios de punción venosa. La hemorragia pulmonar con presencia o ausencia de ictericia, este puede incluir tos, dolor torácico y dificultad para respirar. La exploración física puede incluir un crecimiento y una mayor sensibilidad hepática. La tríada del síndrome de Weil incluye ictericia, que en las personas con leptospirosis pueden padecerla entre el 5 y el 10% de estos, y esta es muy intensa. También se presentan complicaciones hemorrágicas muy graves, que en este caso es una hemorragia del tubo digestivo. La nefropatía aguda es una enfermedad muy frecuente en la leptospirosis grave. Esta aparece varios días después de la enfermedad. Esta puede ser oligúrica o no oligúrica. Las complicaciones electrolíticas incluyen hipopotasemia, una disminución del potasio, hiponatremia, disminución del sodio, y también hay pérdida de magnesio en orina, que este es un fenómeno único de nefropatía por leptóspiras. La hemodiálisis puede ser una opción que ayude a salvar a la vida de las personas con esta enfermedad, y la función renal en general puede recuperarse en los sobrevivientes. Una de las secuelas más reconocidas de esta enfermedad es la uveitis autoinmunitaria, que esta puede volverse crónica. El diagnóstico de laboratorio de la leptospirosis: existen pruebas que nos permiten confirmar el diagnóstico de presunción de esta enfermedad, como el análisis de las inmunoglobulinas de clase G, el enzima inmunoanálisis de absorción o ELISA,
los estudios para la detección de inmunoglobulinas de clase M contra las leptóspiras y el examen microscópico de campo oscuro. El diagnóstico se hace mediante el aislamiento de leptóspiras de la sangre o del líquido cefalorraquídeo durante los 7 a los 10 primeros días del cuadro agudo. También se pueden aislar de la orina a partir de la segunda semana de enfermedad, pero sin embargo esto tiene poca sensibilidad, entre un 39 a un 72% durante la fase aguda o los 7 primeros días de la enfermedad. Las técnicas de inmunofluorescencia e inmunohistoquímicas y el análisis de ácidos nucleicos nos permiten saber la presencia de leptóspiras en muestras clínicas o de necropsia. El diagnóstico definitivo de la leptospirosis se basa en el aislamiento de la bacteria, en prueba positiva en reacción en cadena de polimerasa. Este análisis se utiliza para la detección de ADN de leptóspiras en sangre u orina. La prueba de sangre completa se hace mediante los primeros 4 días de enfermedad y en orina se puede realizar a partir de la primera semana de esta enfermedad. Bueno, estas son algunas imágenes microscópicas de campo oscuro. Se puede observar acá donde se encuentra en el centro que este es un cultivo de un trabajador de alcantarillado. Sabemos que estas personas son muy susceptibles a padecer de esta enfermedad. El examen microscópico de campo oscuro o frotis grueso teñido con la técnica de Gienza, esta nos permite identificar leptóspiras en sangre reciente de infecciones incipientes. También a través de la orina centrífuga se pueden presentar resultados positivos de esta enfermedad. Y esta es mi participación. Muchas gracias. El diagnóstico diferencial de la leptospirosis es muy amplio, refleja las manifestaciones clínicas diversas de la enfermedad, aunque la transmisión de la leptospirosis es más frecuente en las regiones tropicales y subtropicales. La ausencia de un antecedente de viaje no descarta el diagnóstico. Cuando predomina la fiebre, la cefalea y la mialgia, deben considerarse la influenza y otras infecciones virales menos frecuentes, por ejemplo el dengue y la chikungunya. En el paludismo, fiebre tifoidea, erlichiosis, hepatitis viral e infecciones agudas por VIH pueden simular las etapas iniciales de la leptospirosis y es importante identificarla. Las enfermedades por riquecias y infecciones por antivirales como la fiebre hemorrágica con síndrome renal o síndrome cardiopulmonar por antivirus, y el dengue comparten características epidemiológicas y clínicas de la leptospirosis. No hay que olvidar que hay informes de infecciones dobles. En este caso, sería recomendable hacer el examen o pruebas serológicas para antivirus, riquecias y el dengue, para cuando hay una sospecha de leptospirosis. En caso que haya una hemorragia, deben considerarse la fiebre hemorrágica del dengue y otras fiebres hemorrágicas virales, que puede ser provocada por una infección por antivirus, fiebre amarilla, fiebre de Valle de Rift, infecciones por filovirus y la fiebre de Lassa. En el siguiente cuadro les presentaré lo que es la forma clínica de la leptospirosis y el diagnóstico diferencial. Bueno, tenemos el síndrome febril, lo que puede ser la influencia, la triquinosis, dengue, chikungunya, fiebre tifoidea. Luego tenemos el síndrome ictérico, que puede ser provocado por hepatitis viral, fiebre amarilla. Luego tenemos el síndrome renal, que esta puede ser provocada por una distinta causa de nefropatía. Luego tenemos el síndrome hemorragia y paro, que puede ser por fiebres hemorrágicas virales como el dengue, el síndrome cardiopulmonar por antivirus. En el síndrome hemorrágico tenemos las enfermedades por riquecias, infecciones antivirales, fiebres del Bayer de Rift, por infecciones de filovirus y fiebres de Lassa. En el síndrome meningio tenemos que puede ser por meningitis virales u otros agentes causales de meningitis aguda linfocitaria. Tratamiento para la leptospirosis. La leptospirosis grave debe tratarse con penicilina intravenosa en cuando se considere el diagnóstico.
Las leptóspiras son muy susceptibles a una amplia variedad de antibióticos y la intervención temprana permite prevenir o reducir la gravedad de la falla orgánica mayor. Aunque los estudios que apoyan el tratamiento antibiótico han tenido resultados contradictorios. Los estudios clínicos son difíciles de realizar en las instituciones en las que a menudo los pacientes solicitan atención en las etapas avanzadas de la enfermedad. Es menos probable que los antibióticos beneficien a los individuos ya que tienen un daño orgánico. Dos estudios abiertos con asignación al azar que compararon la penicilina con la cefotaxima parenteral, la ceftriaxona parenteral y la doxiciclina no mostraron diferencias significativas entre los antibióticos en cuanto a complicaciones y riesgo de muerte. Por tanto, la ceftriaxona, la cefotaxima o doxiciclina son una alternativa satisfactoria a la penicilina para el tratamiento de la leptospirosis grave. En los casos de la leptospirosis leve, se recomienda el tratamiento oral con doxiciclina, acitromicina, ampicilina o amoxicilina, en regiones que también son endémicas para las enfermedades por riquecias. Los fármacos de elección son la doxiciclina y acitromicina. Rara vez se desarrolla una reacción de Harris-Herxheimer horas después de iniciar tratamiento antimicrobiano. La atención intensiva de apoyo para la leptospirosis es esencial y puede salvar la vida. Los pacientes con disfunción renal no oligúrica necesitan reanimación intensiva con líquidos y electrolitos para prevenir la deshidratación y la insuficiencia renal oligúrica. Debe iniciarse la diálisis peritoneal o hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal oligúrica. Está demostrado que el inicio rápido de la hemodiálisis reduce el riesgo de la muerte y casi siempre se necesita solo para periodos cortos. Es probable que los pacientes con hemorragia pulmonar tengan reducción en la distensibilidad pulmonar, como en el ARDS, y se beneficien en la ventilación mecánica con volúmenes de ventilación pulmonar bajos para evitar las presiones ventilatorias altas. La evidencia sobre el uso de los glucocorticoides y la desmopresina como tratamiento adjunto para la afección o la afectación pulmonar de la leptospirosis grave es contradictoria. Tenemos el tratamiento para la leptospirosis leve, que está la doxiciclina, que esta se administrará en 100 miligramos por vía oral cada 12 horas. Tenemos la amoxiciclina, que será administrada por 100 miligramos vía oral cada 8 horas, y la ampicilina, que será por 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Ahora tenemos la leptospirosis moderada o grave. Esta se administrará lo que es la penicilina, que estará de 1.5 millones de unidades, que será por vía intravenosa o intramuscular cada 6 horas. Luego tenemos la ceftriaxona, 2 gramos por día, será administrada por intravenosa. Y la cefotaxima, que es 1 gramo intravenosa cada 6 horas. Ahora tenemos la quimioprofilaxis, que esta se administra lo que es la doxiciclina, 200 miligramos vía oral, una cada semana, y la acitromicina, 250 miligramos vía oral, 1 o 2 veces a la semana. Buen día, doctor. A mí me corresponde hablar sobre las complicaciones y las medidas de tratamiento de la leptospirosis. Aunque la leptospirosis es una enfermedad que puede ser letal, se presenta con hemorragia y falla de múltiples órganos, con manifestaciones clínicas distintivas, se cree que la mayoría de los casos es relativamente leve y se manifiesta por inicio súbito de una enfermedad febril. La leptospirosis por lo general se describe como bifásica. La fase leptospirémica aguda se caracteriza por fiebre de 3 a 10 días. La diferencia entre la primera y segunda fase no es posible distinguirla. Los casos más leves no siempre incluyen la segunda fase y la enfermedad grave puede ser monofásica y fulminante. La leptospirosis leve, la mayoría de los pacientes es asintomática o solo padece una enfermedad leve y no busca atención médica. Con frecuencia se encuentra evidencia serológica de una infección pasada evidente en personas expuestas, pero que no se ha enfermado
Por lo general, la leptospirosis sintomática leve se manifiesta como una enfermedad semejante a la gripe de inicio súbito con fiebre, escalofrío, cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, confusión conjuntival, es decir, y malgia. El dolor muscular es intenso y se da en la pantorrilla, la espalda, el abdomen. La cefalea también es intensa en la porción frontal y retroorbitaria. La enfermedad grave a menudo evoluciona con rapidez y se acompaña de una mortalidad que varía del 1 al 50%. Las tasas de mortalidad más altas se relacionan con pacientes en edad de mayor de 40 años. Se da con insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, hipotensión y arrítmica. El cuadro clínico típico a menudo es llamado síndrome de Weil. Consiste en una triada de hemorragia, ictericia y nefropatía aguda. Los pacientes mueren por choque séptico, por falla de múltiples órganos y complicaciones hemorrágicas graves. Por lo general afectan los pulmones con una hemorragia pulmonar, el tubo digestivo con una melena o hemoptisis, el aparato urogenital con hematuria y piel con equimosis y hemorragia en los tipos de punción venosa. La hemorragia pulmonar con o sin ictericia puede ser un problema de salud pública extendido. Se manifiesta con tos, dolor torácico, dificultad respiratoria, puede ser o no evidente hasta que el paciente está intubado. La ictericia observa entre el 5 al 10% de todos los pacientes con leptospirosis. Puede ser intensa y dar un tono anaranjado a la piel, pero casi nunca se relaciona con la necrosis hepática fulminante. La nefropatía aguda es frecuente en la enfermedad grave. Se presenta después de varios días de enfermedad y puede ser oligúrica o no oligúrica. Las alteraciones electrolíticas típicas incluyen hipopotasemia e hiponatremia. La pérdida de magnesio en la orina es un fenómeno único en la nefropatía por leptóspiras. La hipotensión se relaciona con necrosis tubular aguda, oliguria o anuria. Exige reanimación con líquidos y a veces tratamiento vasopresor. La hemodiálisis puede salvar la vida. Por lo general, la función renal se normaliza en los sobrevivientes. Otros síndromes consisten en la pancreatitis, colecistitis, afectación del músculo esquelético, rabdomiólisis con aumento moderado de la creatina sinasa sérica y manifestaciones neurológicas que incluyen meningitis aséptica. La afectación cardíaca a menudo se refleja en el electrocardiograma como cambios inespecíficos en ST y la onda T. Las alteraciones de la repolarización y las arritmias se consideran factor de pronóstico adverso. Hay descripciones de miocarditis. Las complicaciones hematológicas raras incluyen hemólisis, púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico urémico. Los síntomas a largo plazo después de la leptospirosis grave son fatiga, mialgia, malestar y cefalea y pueden persistir por años. Una secuela reconocida de la leptospirosis es la uveitis, la cual puede volverse crónica. Ahora, con los métodos de control, las medidas preventivas. Debemos instruir a la población con respecto a los modos de transmisión para que eviten nadar o bañar aguas que puedan estar contaminadas y utilicen los medios de protección adecuados cuando el trabajo conlleve dicha exposición. Otra es proteger a los trabajadores con riesgo ocupacional mediante el uso de botas, guantes y delantales. La otra es reconocer las aguas y tierras que puedan estar contaminadas y, de ser posibles, desecarlas. Controlar a los roedores en viviendas urbanas o rurales, segregar a los animales domésticos infectados, evitar que las zonas de vivienda, trabajo y recreo de los seres humanos se contaminen con la orina de animales infectados. La vacunación de los animales de granja y las mascotas previene la enfermedad, pero no necesariamente la infección ni la excreción de los microorganismos con la orina. La vacuna debe prepararse con las cepas locales predominantes. Se ha vacunado a las personas contra serovariedades específicas de las cuales tienen riesgo de exposición ocupacional, con resultados variables. En la actualidad, no es una opción que pueda regeneralizarse. Una revisión sistemática concluyó que la doxiciclina, por ejemplo, una dosis semanal de 200 miligramos durante el tiempo que sea necesario, puede ser eficaz para prevenir la leptospirosis en personas expuestas de alta endemicidad. Control del paciente, de los contactos y del medio ambiente inmediato. La notificación a la autoridad local de salud en muchos países es obligatoria. El aislamiento. Debe tomarse precauciones para sangre y líquidos corporales. La desinfección concurrente. Esto debe ser con artículos contaminados con orina.
También debe hacerse una investigación de los contactos y de la fuente de infección, investigar la exposición a animales infectados y a aguas potencialmente contaminadas. Una revisión sistemática de estudios controlados de antibióticos con distribución aleatoria no demostró de manera concluyente la eficacia de los antibióticos. Esto para reducir la mortalidad por leptospirosis. Sin embargo, la administración pronta del tratamiento específico en la fase más temprana posible del cuadro y de preferencia antes del 5.º día puede acortar la fiebre y la estancia hospitalaria. Las medidas en caso de epidemia: buscar las fuentes de infección, tales como las piscinas o otras masas de agua contaminadas, para eliminar la contaminación o prohibir su uso. Integrar las fuentes industriales ocupacionales de la infección, incluido el contacto directo con animales. Repercusiones en caso de desastre: puede constituir un problema después de la inundación de ciertas zonas con un nivel alto del manto freático. Esta ha sido mi participación y gracias por su atención.